Dios te trajo aquí hoy porque tu sanidad empieza ahora. Quédate solo un momento, antes de que empiece tu día, antes de que el mundo te exija todo lo que tiene que exigirte hoy, antes de que revises tus mensajes, tus deudas, tu diagnóstico. Necesito que escuches esto. Hay algo que Dios está a punto de hacer en tu vida que tú no ves venir. Algo que no está en tu panorama ahora mismo, pero ya está siendo preparado. Mientras tú miras lo que no cambia, Dios está moviendo lo invisible. Y no es casualidad que estés viendo esto. No fue solo el algoritmo, fue una cita. Porque lo que estás a punto de recibir no son palabras bonitas. Es fe, es esperanza, es sanidad. Y lo que viene ahora es para ti. Antes de orar, quiero hablarle directamente a lo que estás viviendo. No sé exactamente cuál es tu situación esta mañana, pero sé que hay algo, siempre hay algo. Y para muchos de los que están viendo esto, ese algo no es pequeño, no es una incomodidad menor, es algo que se instaló en tu vida y que no se ha movido, algo que lleva tiempo ahí, algo que tiene peso, algo que a veces sientes físicamente como una presión en el pecho que no desaparece aunque intentes no pensar en ello. Quizás ese algo tiene que ver con tu salud, un cuerpo que está fallando o que tiene algo que los médicos no han podido resolver. Un diagnóstico que llegó y que desde ese día cambió cómo te despiertas, cómo planeas, cómo sueñas. O quizás no es tu cuerpo sino el de alguien que amas. Y hay pocas cosas más pesadas en esta vida que ver sufrir a alguien que amas sin poder hacer nada para quitarle el dolor. Quizás lo que te tiene aquí esta mañana es un hijo que se perdió en el camino, que se metió en una adicción que lo cambió por completo, que tomó decisiones que te rompen el corazón y llevas noches sin dormir bien. Llevas días mirando el teléfono con ese miedo mezclado con esperanza que solo entienden los padres que han pasado por algo así. Llevas tiempo orando por ese hijo y a veces sientes que el cielo no escucha o que escucha pero no responde. Quizás es tu matrimonio. Dos personas que se prometieron amor para siempre y que hoy están en un lugar frío, distante, doloroso, que hay heridas entre ustedes que nadie de afuera puede ver pero que sangran todos los días, que la comunicación se rompió, que la confianza se fracturó, que lo que fue construido con tanto amor parece estar desmoronándose y no sabes cómo detenerlo. Quizás la carga es económica, las deudas que crecen, el trabajo que no alcanza o que perdiste y no has podido reemplazar, la presión de proveer para una familia cuando los recursos simplemente no están, el miedo silencioso de que si la situación no cambia pronto, algo se va a derrumbar. Y esa presión no solo te afecta económicamente, te roba el sueño, te roba la paz, te roba la capacidad de estar presente con las personas que amas porque la mente está siempre en los números. O quizás, la batalla más grande no es externa, sino interna. La ansiedad que no te da descanso, la depresión que te aplasta desde adentro sin que nadie desde afuera pueda verlo, el agotamiento de alguien que ha dado demasiado por demasiado tiempo, la desesperación de alguien que ha intentado todo y que siente que ya no le quedan más opciones. Ese lugar oscuro donde la esperanza se fue achicando tanto que casi no la puedes ver. Si algo de lo que acabo de decir resuena contigo, si algo tocó un lugar que reconoces, entonces lo que sigue es exactamente para ti. Porque hay un Dios que ve todo eso, que conoce cada detalle, que no está mirando tu situación desde lejos con indiferencia. Está activo, está moviéndose, está preparando algo que tú no ves venir. Y esta oración es el lugar donde lo vamos a recibir juntos. Pon tu mano en tu corazón, cierra los ojos si puedes, y entremos. Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quiero que te quedes con esa pregunta por un momento. No la pases de largo, déjala entrar. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús le dijo eso a Marta en uno de los momentos más oscuros de su historia. Su hermano Lázaro llevaba 4 días muerto. 4 días, no horas, días. Tanto tiempo que cuando Jesús pidió que quitaran la piedra del sepulcro, Marta respondió: Señor,
Yede ya, ya huele, ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. La situación ya pasó el punto de no retorno. Y Jesús no se inmutó, no cambió su plan, no dijo, tienen razón, ya es demasiado tarde. Dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y pidió que quitaran la piedra, y llamó a Lázaro. Y Lázaro salió. Lo que parecía imposible no lo era. Lo que parecía muerto no lo estaba. Lo que parecía demasiado tarde no lo era. Y el milagro no llegó a pesar de que era tarde. Llegó precisamente en el momento en que todo parecía perdido para que nadie pudiera atribuirlo a nada más que a Dios. Eso es lo que quiero que recibas esta mañana. Que el milagro que necesitas no está cancelado por el tiempo que ha pasado. Que la situación que parece muerta no está más allá del alcance de la voz de Jesús. Que el ya huele de Marta no es la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, el que llama las cosas que no son como si fuesen, el que da vida a los muertos, el que habló y los mundos fueron formados, me presento delante de ti esta mañana con reverencia y con fe. Con reverencia porque eres el Rey del universo y es un privilegio inmerecido poder acercarme a ti. Con fe porque decidí esta mañana creer lo que tu palabra dice por encima de lo que mis circunstancias muestran. Vengo con todo lo que cargo, con todo lo que pesa, con todo lo que lleva tiempo sin resolverse, con todo lo que lleva tiempo esperando, con todo lo que parecía muerto como Lázaro, con todo lo que huele a derrota desde afuera. Y lo pongo delante de ti porque tú eres el único que puede llamarlo a salir. Gracias, porque no me pides que tenga todo resuelto para acercarme. Gracias, porque no me pides que tenga una fe perfecta sin grietas. Me pides que crea, aunque sea con una fe pequeña, real, imperfecta, mezclada con dudas. Me pides que crea, y esta mañana, con todo lo que tengo, creo. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Señor, tú eres el que llama las cosas que no son como si fuesen. Eso significa que puedes hablar a una situación que todavía no existe y tratarla como si ya existiera. Puedes hablar salud a un cuerpo enfermo como si ya estuviera sano. Puedes hablar libertad a un hijo en adicción como si ya estuviera libre. Puedes hablar restauración a un matrimonio en crisis como si ya estuviera restaurado. Puedes hablar provisión a una situación de escasez como si ya estuviera provista. Y cuando Dios habla a lo que no es se convierte en lo que es, porque su palabra tiene poder creativo, porque lo que sale de su boca no regresa vacío. Porque Él habló y hubo luz donde no había nada. Y esa misma voz habla tu situación hoy. Padre, habla todo lo que parece muerto en la vida de quien ora conmigo esta mañana. Habla la esperanza que se fue apagando. Habla la fe que se fue enfriando. Habla a los sueños que quedaron enterrados bajo el peso de los años difíciles. Habla a los matrimonios que parecen sin vida. Habla a los hijos que parecen perdidos sin retorno. Habla a los cuerpos que los médicos dijeron que no tienen más opciones. Habla, porque cuando tú hablas, los muertos salen. Clamo ahora por los milagros urgentes, por las situaciones que no pueden esperar más, por las personas que llegaron a esta oración en un punto de crisis real, donde algo necesita moverse ahora. Padre, clamo por el milagro de sanidad urgente, por quien tiene un diagnóstico grave que le roba el sueño, por quien está en quimioterapia ahora mismo, por quien esperaba resultados esta semana con un miedo que no puede ocultar, por quien tiene dolor crónico que lleva meses o años y que ya está cansado de estar cansado. En el nombre de Jesucristo, el mismo que tocó al leproso, que abrió los ojos del ciego, que hizo caminar al paralítico, que sanó a la mujer del flujo de sangre que llevaba 12 años enferma, ese mismo poder sanador lo declaro activo ahora mismo sobre cada cuerpo enfermo representado en esta oración. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos curados. No vamos a ser curados. Fuimos. Tiempo pasado. La sanidad fue provista hace 2000 años en el cuerpo de Jesús.
fue pagada con cada herida que recibió, fue sellada con su sangre, y lo que fue pagado puede ser recibido hoy por fe. Señor, que quien tiene cáncer reciba ahora mismo una intervención sobrenatural, que los próximos exámenes van a mostrar, que quien tiene enfermedades del corazón reciba renovación en ese músculo que tú mismo formaste, que quien tiene condiciones que los médicos llaman crónicas e irreversibles reciba la demostración de que para ti no hay nada irreversible, que el cuerpo que tiene meses o años batallando reciba hoy un alivio que no esperaba, que haya algo diferente esta semana, algo concreto, algo que puedan medir, algo que cuando lo cuenten a otros, empiece con las palabras. No sé cómo explicarlo, pero algo cambió. Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Yo haré venir. Dios tomando la iniciativa, Dios siendo activo en la sanidad, Dios no esperando que todas las condiciones sean perfectas, haciendo venir la sanidad. Eso es lo que declaramos sobre cada cuerpo enfermo hoy. La sanidad está en camino. Viene. Dios mismo la está trayendo. Si estás creyendo a Dios por sanidad para ti o para alguien que amas, escríbelo ahora en los comentarios. No tienes que dar detalles si no quieres. Puedes escribir simplemente, creo por mi sanidad, o el nombre de quien amas. Y si tienes una carga hoy, cualquier carga, no solo de salud, escríbela en los comentarios. Estaré leyéndote para nuestro próximo encuentro de oración. Padre, clamo ahora por el milagro urgente en las familias, por los hijos que están en adicción, por los padres que llevan noches sin dormir bien por ese hijo, por los que revisan el teléfono con ese miedo mezclado con esperanza que no tiene nombre, pero que quien lo vive lo reconoce perfectamente. Señor, tú eres el padre de la parábola, el que vio al hijo venir de lejos y corrió a su encuentro, el que no esperó a que el hijo llegara a la puerta, el que corrió hacia el desastre, hacia el olor, hacia la vergüenza de lo que ese hijo había hecho. Y antes de que el hijo terminara, el discurso que había preparado ya lo tenía en sus brazos. Ese eres tú con ese hijo que está perdido esta mañana. Estás corriendo hacia él aunque él todavía no lo sabe. Estás trabajando en su historia aunque todavía no se ve. Estás preparando el momento en que va a volver en sí como el hijo de la parábola que en medio de la miseria recordó que tenía casa. Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Señor, que ese hijo que está perdido en la adicción, en la rebeldía, en el camino equivocado, vuelva en sí hoy. Que en cualquier lugar donde esté esta mañana haya un momento de claridad, un instante en que el ruido se silencie y pueda escuchar algo adentro que le dice que hay algo mejor, que hay casa, que hay alguien que lo espera, que todavía hay tiempo, que todavía hay amor, que la puerta sigue abierta. En el nombre de Jesús, rompo toda cadena de adicción que tiene a ese hijo atrapado. Las cadenas del alcohol, las cadenas de las drogas, las cadenas de cualquier atadura que el enemigo puso para retenerlo lejos de su libertad y lejos de su familia. Las rompo con la autoridad que Cristo me dio, porque a quien el Hijo liberta es verdaderamente libre. Y para los padres que esperan, Señor, que esta mañana reciban una renovación de la fe que les permita seguir orando, seguir creyendo, seguir mirando el horizonte con la certeza de que el Hijo está en camino. Que el cansancio de la espera sea reemplazado por la fortaleza sobrenatural de los que esperan en Jehová. Que sus lágrimas de hoy se conviertan en testimonio mañana. Padre, clamo ahora por el milagro urgente en los matrimonios, por las parejas que están en un punto crítico, que hay una distancia entre ellos, que ya no saben cómo medir ni cómo cruzar, que hay heridas que nunca se sanaron porque nunca se nombraron, que hay amor enterrado debajo de tanto dolor que ya no se puede ver, pero que todavía existe. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Señor, esa es la promesa que reclamo sobre cada matrimonio en crisis representado aquí esta mañana. Corazón nuevo, no el corazón reparado a medias.
corazón nuevo. Donde hay dureza, que pongas sensibilidad. Donde hay piedra, que pongas carne. Donde hay muros, que abras puertas. Que esta semana haya algo en ese matrimonio que nadie esperaba. Una conversación diferente. Un momento de vulnerabilidad que derrita lo que se había endurecido. Un recuerdo de por qué empezaron, que llega en el momento más inesperado. Una decisión de uno de los dos, de dar el primer paso, aunque cueste todo el orgullo que tiene. Porque a veces, la restauración de un matrimonio empieza con un solo paso de uno solo de los dos. Que tu Espíritu Santo entre en cada hogar representado en esta oración. Que sea el tercer cordón en esas uniones. Que donde hay frialdad, lleve calor. Que donde hay silencio que daña, lleve conversaciones que sanan. Que el milagro de la restauración comience esta semana. Subimos oraciones cada mañana, así que si quieres estar conectado cada día con Dios, suscríbete y activa la campanita, porque tu día empieza diferente, cuando empieza en la presencia de Dios. Y esta comunidad crece cada mañana con personas que decidieron que la primera voz que quieren escuchar no es la del noticiero, sino la de su Padre Celestial. Padre, clamo ahora por el milagro urgente en las finanzas, porque hay presión económica que es real y que es aplastante en muchos de los hogares representados en esta oración. Deudas que parecen imposibles de saldar, trabajos que no alcanzan o que se perdieron, negocios que no despegan, la vergüenza silenciosa de no poder proveer como se quisiera, el miedo de que si la situación no cambia pronto, algo se va a derrumbar. Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas, no conforme a las tuyas, no conforme al estado del mercado, conforme a las riquezas de Dios. Y las riquezas de Dios no tienen techo, no tienen crisis, no tienen inflación, son infinitas y están disponibles para quienes confían en Él. Señor, abre hoy puertas de provisión que humanamente parecen cerradas, que haya ideas que no habían tenido, conexiones que no esperaban, oportunidades de trabajo, de negocio, de contratos, que lleguen esta semana de maneras que no se puedan explicar de otra forma que diciendo, esto fue Dios. Que las deudas comiencen a moverse, que recursos lleguen de donde no se esperaban, que el milagro financiero que necesitan tenga una fecha en el calendario de Dios y que esa fecha sea pronto. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Que sobre cada hogar que confíe en ti, Señor, se abran las ventanas del cielo, que la bendición que derramas no sea solo suficiente para sobrevivir, que sobreabunde, que llegue a un nivel donde puedan dar, donde puedan ayudar a otros, donde la abundancia sea testimonio de tu fidelidad. Padre, quiero ahora orar por algo que creo que es urgente para muchos de los que están escuchando. Quiero orar por la esperanza, porque hay personas que llegaron a esta oración con la esperanza casi apagada, que han creído por tanto tiempo por las mismas cosas y que la espera las ha ido desgastando, que van a la iglesia y cantan, pero por dentro hay una pregunta que no se atreven a hacer en voz alta. ¿Cuánto más? Dios. Y quiero hablarle a esa persona directamente ahora mismo. Lo que sientes no te descalifica. El agotamiento de esperar no es falta de fe. La pregunta honesta de cuánto más no es blasfemia. Es humanidad. Es el llanto del salmista. Es la oración de Elías debajo del árbol cuando dijo que ya no podía más. Es la queja de Job que gritó su dolor sin endulzarlo. Y Dios no rechazó a ninguno de ellos. Los encontró donde estaban, los atendió y los restauró. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza, ese es uno de los nombres de Dios. No el Dios que da esperanza cuando las circunstancias la merecen. El Dios que es en sí mismo la fuente de toda esperanza. Y ese Dios esta mañana quiere llenarte de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza, no que tengas un poquito,
que abunes, que sobreabunes, por el poder del Espíritu Santo. Señor, que quien tiene la esperanza casi apagada, reciba ahora mismo una infusión sobrenatural de tu Espíritu, que el Espíritu Santo sople sobre la brasa que todavía queda y la encienda de nuevo. Que lo que parecía extinguido vuelva a arder, que la esperanza que se fue enfriando con los años de espera reciba el calor de tu presencia y se restaure a un nivel que no tenían antes. Que puedan creer de nuevo, que puedan esperar de nuevo, no con ingenuidad, sino con la fe sólida que descansa no en las circunstancias, sino en el carácter de Dios, en el Dios que no miente, en el Dios que no se arrepiente de sus promesas, en el Dios que lo que dijo lo hace y lo que prometió lo cumple. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Él dijo, y lo hará. Habló y lo ejecutará. Esa es la garantía de cada promesa que hemos declarado esta mañana. No mi garantía, la de Dios. Y Dios no puede fallar. Padre, voy a entrar ahora en la parte más profunda e intensa de esta oración, porque hay algo que quiero declarar sobre la vida de cada persona que oró conmigo hoy, y que quiero que entre en el espíritu con una profundidad que no han tenido antes. Dios está a punto de hacer algo que tú no ves venir. No lo digo como frase de ánimo. Lo digo como declaración profética basada en la naturaleza de Dios, porque así es como Dios opera. Mientras el pueblo de Israel miraba el ejército de Faraón, Dios estaba preparando la apertura del Mar Rojo. Mientras Marta lloraba a Lázaro como muerto definitivo, Jesús estaba a días de llegar para resucitarlo. Mientras los discípulos estaban encerrados con miedo tras la muerte de Jesús, Dios estaba preparando la resurrección que iba a cambiar la historia del mundo. Siempre hay algo siendo preparado detrás del telón que los actores no pueden ver desde el escenario. Y en tu vida, en este momento, mientras tú miras lo que no cambia, mientras tú ves el diagnóstico que no mejora, mientras tú ves el hijo que no regresa, mientras tú ves las deudas que no bajan, mientras tú ves el matrimonio que no se restaura, hay algo siendo preparado detrás del telón que tú no puedes ver todavía. Y cuando llegue, cuando se manifieste, cuando el telón se abra, vas a entender por qué tardó. Vas a entender por qué el proceso duró lo que duró. Vas a ver que cada día de espera tenía un propósito. Y no solo vas a recibir el milagro, vas a recibir el milagro con una comprensión de la fidelidad de Dios que nunca hubieras tenido si el milagro hubiera llegado antes. Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, verás. No si las circunstancias mejoran primero, luego crees, luego ves, primero crees, luego ves. La fe siempre precede al milagro. La fe es la condición, no la consecuencia del milagro. Y esta mañana te pido que creas, aunque no lo veas todavía, aunque huela a derrota como el sepulcro de Lázaro olía a muerte, aunque el tiempo que ha pasado haga que todo parezca imposible, cree, porque si crees verás la gloria de Dios. Señor, que esa fe sea la postura de quien oró conmigo hoy al salir de esta oración, que vayan a su día creyendo, no fingiendo que todo está bien, creyendo que tú estás en esto, que estás activo, que estás preparando algo que no ven venir, que el milagro está más cerca de lo que parece, que cuando llegue el momento difícil de hoy, la noticia que asusta, la presión que aplasta, la situación que desanima, haya algo adentro que responda, pero Dios está en esto, y Él va a hacer algo que no veo venir, y eso es suficiente para seguir creyendo hoy. Declaro sobre cada vida representada en esta oración que el Dios de Lázaro es su Dios. El Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, es su Dios. El Dios que abre mares, es su Dios. El Dios que resucita lo que parecía muerto, definitivamente, es su Dios. Y ese Dios está activo en su situación, ahora mismo, aunque no lo puedan ver todavía. Declaro que el milagro de sanidad que necesitan está en camino, que el milagro de restauración familiar está en camino, que el milagro de reconciliación en el matrimonio está en camino, que el milagro de liberación del hijo que está perdido está en camino, que el milagro de provisión financiera está en camino, que los milagros urgentes que trajeron a esta oración esta mañana
tienen una fecha en el calendario de Dios, y esa fecha se acerca. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es lo que Dios puede hacer, no solo responder la oración, superarla, no solo dar el milagro que pedimos, dar uno que supera lo que habíamos podido imaginar. No solo sanar el cuerpo, restaurar todo lo que la enfermedad se llevó, no solo liberar al hijo, usarlo como testimonio que libere a otros, no solo restaurar el matrimonio, hacerlo más fuerte de lo que fue antes de la crisis, mucho más abundantemente. Esa es la medida de Dios, y esa es la medida que declaramos hoy sobre cada vida que oró conmigo, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre que hace que el infierno tiemble y que el cielo se mueva, el nombre que abre lo que nadie puede cerrar, el nombre que da vida a los muertos, el nombre que llama a Lázaro de la tumba, el nombre que sana al leproso, el nombre que calma la tormenta, el nombre que es nuestra victoria, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra garantía. En ese nombre precioso y poderoso, amén, y amén, y amén. Llegaste hasta el final de esta oración, y eso significa algo. Fuiste sostenido hasta aquí, porque Dios tenía algo para ti en cada parte de este tiempo. Y espero que en algún momento mientras orábamos, hayas sentido algo. Una paz que entró, una fe que se encendió, una esperanza que volvió, un alivio que no esperabas. Eso es el Espíritu Santo haciendo su obra. No lo analices, solo recíbelo. Antes de que sigas con tu día, quiero pedirte 3 cosas. La primera es que si esta oración tocó algo real en ti, dale like ahora mismo. No lo dejes para después. Ese gesto hace que este video llegue a más personas que tienen milagros urgentes pendientes, a más padres que lloran por un hijo, a más enfermos que necesitan esperanza, a más matrimonios que están al borde. Tu like puede ser el instrumento que Dios use para llevarles esta palabra hoy. La segunda es que si tienes una carga hoy, cualquier carga, escríbela en los comentarios. No tienes que dar todos los detalles. Puedes escribir solo una palabra o una frase. Estaré leyéndote para nuestro próximo encuentro de oración. Este espacio no es solo un canal de YouTube, es una comunidad que cree junta, y tu carga compartida aquí es recibida por personas que van a creer contigo. La tercera es que, si quieres estar conectado cada día con Dios de esta manera, suscríbete y activa la campanita. Subimos oraciones cada mañana. Porque el día que empieza con Dios es un día diferente. No necesariamente un día sin problemas, pero sí un día con la perspectiva correcta, con la fe activada, con la certeza de que no estás solo en lo que enfrentas. Y cuando el milagro llegue, vuelve aquí y cuéntamelo, porque los testimonios alimentan la fe de otros. Cuando cuentes lo que Dios hizo en tu vida, alguien que está donde tú estabas hoy va a recibir la fe que necesita para seguir creyendo. Vuelve y cuéntamelo. El Dios de Lázaro es tu Dios, y está a punto de hacer algo que no ves venir. Hasta la próxima oración.